Las miradas de ambos chicos estaban fijas en el otro. ¿Qué estaba sucediendo? Era probablemente lo que ambos se preguntaban. Samuel, aún con el móvil en la mano, se adelantó hasta la puerta de entrada del auditorio. Ante la atenta y desconcertada mirada de Guillermo, empujó varias veces, como si eso fuera a hacerla abrirse. No pasó nada. Giró la mirada hacia Guillermo, quien estaba ahí estático, en la misma posición sin moverse, con los mismos ojos asustados y nerviosos que de seguro tenía él. En ese instante, un montón de recuerdos se agolparon en la mente de Samuel. Esto era definitivamente conocido, pero las circunstancias eran muy diferentes. Volvió a atravesar el vestíbulo, hasta llegar a la puerta del teatro, donde hasta hace unos momentos tocaba el piano tranquilamente esperando a Frank, quien supuestamente quería que ellos hablaran de quién sabe qué cosa. Obviamente había sido mentira. Abrió la puerta de un empujón y se fue dejando a Guillermo solo, con la misma cara de asombro que aún no se lograba quitar. ¿Sigues ahí? La voz de su supuesto amigo se escuchó del otro lado de la línea. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿No le parecía suficiente con todo lo que tenía que aguantar a diario? Estar cerca de ese chico que era una tortura. Saber que sus risas y miradas y posiblemente su amor ya no le pertenecían era doloroso. ¿Por qué los obligaban a estar cerca sabiendo lo que sentía? ¿Por qué, Frank? ¿Qué parte de todo esto te parece divertido? Samuel intentaba permanecer calmado, pero era imposible. Aquello le parecía ridículo. Ellos no eran niños, y eso no era un juego. Es que, de verdad, esta no fue idea mía. Por supuesto, a nadie más que a Catalina podía habérsele ocurrido una cosa semejante. ¿Encerrarlos? ¿Qué edad pensaba esta mujer que tenían? ¿7? Y es que ahora tú te dejas manipular por ella. Ven aquí inmediatamente o llamaré a la policía. Samuel empezó a escuchar murmullos del otro lado de la línea. Al parecer Frank estaba con Catalina, y al parecer también estaban discutiendo. Lo siguiente que escuchó fue la voz de su amiga. Tú no vas a llamar a la policía. Tú no puedes hacer eso. Pero claro que, por favor, Samuel. El tono de la voz de su amiga los desconcertó. Aquello no había parecido una petición. Era prácticamente una súplica. ¿Por qué no solo tratan de arreglar las cosas? ¿Y quién te dice a ti que a él le interesa arreglar algo? Estoy segura de que te ama. ¿Te lo ha dicho él? No necesita decírmelo, por Dios. Lo conozco demasiado bien, es mi mejor amigo. ¿Sabes qué? No, él no es mi amigo, él es mi hermano. Samuel dio un largo suspiro intentando calmarse un poco. Quizá esto te parezca una estupidez, pero pues lo es. Pero piensas que lo hubieses hecho si dudara
¿De lo que él siente por ti? Hubo un largo silencio del lado de Samuel. ¿Sigues ahí? Yo solo quisiera tener la seguridad que tienes tú. Una leve risa se escuchó del otro lado de la línea. Catalina sabía que, muy a pesar del mal humor de Samuel, era más fácil convencerlo a él. De igual forma, esto no me parece buena idea, Cato. Te quedarás ahí de todas formas. Así que más te vale encontrarle el lado bueno. Pero no alcanzó a decir más. Catalina había cortado la llamada. Samuel se tumbó de mala gana en una de las sillas del teatro. Suspiró hondo mientras pensaba qué debía de hacer. ¿Llamar a la policía era una buena opción? ¿Esta situación iba a llevarlos a algún lado? No podía negar que saberse encerrado junto a él lo ponía demasiado nervioso. Sentía el corazón acelerado, las manos temblorosas de solo imaginar que del otro lado de la puerta estaba él. No sabía si debía de ir e intentar hablar, o quizá lo mejor era esperar a que Guillermo diera el primer paso. La verdad es que no. Conociendo lo orgulloso que era poco probable que él se acercara primero. ¿Y si solo se quedaba ahí esperando que el tiempo pasara y sus amigos se les ocurriera regresar a sacarlos? Estar juntos, encerrados, no los obligaba a hablarse. El lugar era muy grande. Media hora había pasado. Media hora que pareció eterna. En más de una ocasión, Samuel se había levantado decidido de su asiento para ver qué narices estaba haciendo Guillermo. Quizá había encontrado una forma de salir mientras él permanecía como idiota esperando. Pero en cada intento por cruzar esa puerta, su corazón se aceleraba. Sus manos temblaban y él regresaba a tumbarse en el asiento, sintiéndose derrotado. ¿Qué mierda ha sido eso? Un fuerte ruido proveniente del vestíbulo hizo a Samuel saltar de su asiento. Entre tanto silencio, aquel sonido causó una revolución en su interior. Iban a ser las 8 de la noche. Catalina y Frank estaban tumbados en el sillón de la casa de ella, inmersos en un agobiante silencio. ¿Habían hecho bien? Era lo que Frank estaba pensando. Porque lo que consta a Catalina seguía firme en su decisión y muy segura de que esa locura solo haría surgir cosas buenas, y solo cosas buenas. ¿Puedes por favor quitar esa expresión? La mirada angustiada de Frank, perdida en el vacío, sumada a su ceño fruncido y nariz arrugada, estaban molestando a Catalina. ¿Te parece buena idea habernos alejado tanto? ¿No debimos haber regresado a casa? ¿Qué va a pasar si Samuel realmente llama a la policía? ¿Y si terminan matándose como un par de psicópatas? Catalina dio un largo suspiro, tratando de reprimir las ganas intensas de soltarle una hostia
a su querido novio. ¿A ti te parece que ellos dos son unos psicópatas? Pues Guillermo no sé, pero Samuel... Esto ya pasó una vez, por si no lo recuerdas. Si ellos no se mataron cuando se supone que se odiaban, mucho menos van a hacerlo en esta vez. Solo tranquilízate. Es más, deberías irte a tu casa a dormir. Frank giró inmediatamente, arqueando una ceja a verla. ¿Estás corriéndome? Perdóname, pero no pienso irme. Esta situación me estresa. Y si me voy, solo me voy a estresar más. Catalina soltó una ruidosa carcajada. Eres un chico listo, ¿sabes? Frank se acercó amenazadoramente a Catalina, pero fue frenado en su camino. Pero si tú eres un chico listo, yo lo soy más. Y si te quedas aquí, ni creas que vas a dormir conmigo. Un bufido de molestia se escuchó por parte de Frank. Te tocará dormir en la habitación de Guillermo. Ni hablar. Esa noche, la suerte no estaba de su lado. Samuel se levantó inmediatamente de su asiento, para atravesar la puerta sin pensarlo siquiera, llegando al vestíbulo. La imagen que se encontró lo dejó con la boca abierta. Ahí, encima de una montaña de sillas que superaban los 2 metros, se encontraba Guillermo intentando abrir una de las ventanas superiores del auditorio. Sin mucho éxito y peligrando con caer y romperse un hueso. ¿Cómo es que no había escuchado arrastrándose las sillas? Estaba igual. ¿Pero qué piensas que estás haciendo? La voz de Samuel sacó a Guillermo de su concentración. Poco más y caía al vacío ante la mirada de pánico de Samuel, quien sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¡Déjame en paz! Guillermo ni siquiera volteó. Siguió jaloneando el seguro de la ventana con dificultad, sin lograr nada. ¡Maldita sea! ¡Por Dios, Guille, te vas a caer! ¿Y qué mierda te importa a ti lo que me pase? ¿Qué dices? ¡Lo que escuchaste, maldita sea! Guillermo bajó a tropezones por la montaña de sillas que él mismo había formado, para plantarse enfrente de Samuel, quien lo miraba sorprendido. La respiración de Guillermo estaba agitada, probablemente por el esfuerzo y frustración. Sus ojos rojos por haber estado llorando, o quizá por estar a punto de hacerlo, y con una voz rota que ni siquiera estaba intentando disimular. ¿Es decir, que tú piensas que no me importa lo que te pase? Samuel lo miraba fijamente mientras una sonrisa irónica se formaba en los labios de Guillermo. No trates de burlarte de mí una vez más. No me he burlado de ti nunca. No quiero estar encerrado aquí contigo. Aquel grito de Guillermo probablemente había retumbado por todo el auditorio. ¿Así que ese es tu problema? La expresión de decepción en el rostro de Samuel era algo que Guillermo no se esperaba. ¿Todo tu problema es que no soportas estar encerrado aquí conmigo? Pues no te preocupes, yo sí podré abrir esa maldita ventana. Como si aquello se tratara del juego de quién se rompe una pierna primero,
Samuel esquivó a Guillermo prácticamente sacándolo del camino de un empujón, para empezar ahora a trepar por el montón de sillas, con mucho menos cuidado y mucho menos interés. A esas alturas ni siquiera estaba pensando. Es que si se caía o no, eso le importaba muy poco. Guillermo, por su parte, solo observaba temeroso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué se hacía tanto daño? Por supuesto que Guillermo no quería estar encerrado con Samuel. Pero quizá él había entendido las cosas erróneamente. No es que le desagradara, pero no podía estar con él sin sentir que se asfixiaba. Era de esas ocasiones en las que se desea tanto algo que sin sentido simplemente, en lugar de acercarse, lo alejas más. Era algo estúpido, lo sabía perfectamente, pero tenía miedo de volver a tenerlo y perderlo otra vez. Miedo de que todo aquello no funcionara, de que Samuel encontrara a alguien mejor. Miedo que verdaderamente él no fuera suficiente. Pensaba que haberse conocido, que haberse enamorado era un error, pero lo necesitaba. Samuel seguía jaloneando aquella ventana. Sabía perfectamente que no iba a abrirse, pero ya ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo. Su respiración estaba agitada y su frustración aumentaba con cada golpe que le daba a aquella ventana. Y es que si lograba romper el cristal, aquel iba a ser un problema sobre otro. Ya deja eso. La voz de Guillermo salió débil. Había sido más un deseo que una exigencia. Por supuesto, Samuel no le hizo ni el más mínimo caso. Ya deja eso, volvió a repetir. Samuel ni siquiera volteó a verlo. ¡Que dejes de hacer eso, maldita sea! Los golpes de Samuel en la ventana pararon repentinamente. Un grito ahogado de pura frustración salió de los labios de Samuel. ¿Qué es lo que él quería? ¿Lo quería lejos o no? Porque juraba que si esa ventana se rompía, saltaría al vacío y a la mierda con todo. Se quedó un momento intentando calmar su respiración, luchando por no llorar. Bajó de las sillas con dificultad, tratando de ahogar un sollozo. Ya no quería llorar, pero en esa situación era francamente frustrante. Cuando estuvo por fin firme en el piso, se dejó ir encima de Guillermo tan amenazadoramente que lo único que éste pudo hacer lo hizo por inercia. Cambió hacia atrás hasta estrellarse fuertemente con una pared. Y allí estaba de nuevo, Guillermo sintiéndose pequeño y vulnerable, acorralado y nervioso. Pero esta vez la mirada de Samuel era de molestia, de frustración. Esta vez no habría besos. Esta vez habría reclamos, preguntas que requerirían una respuesta.
Samuel apoyó ambos brazos a los lados de Guillermo. Mientras bajaba la mirada tratando de regularizar su respiración, y no lo lograba. Se sentía enojado, tan desesperado, tan confuso, que a no ser porque jamás se atrevería a dañar a Guillermo, ya le hubiese soltado una hostia para hacerlo reaccionar. Dime qué es lo que quieres que haga. La voz de Samuel salió débil, en medio de un marcado sollozo que por más que intentó no logró disimular. Dime, Guillermo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Se podía percibir a leguas la frustración de Samuel. Poco le importaba lo que pasara. Si él pedía que se alejara, lo haría. Quizá ya no tenía ningún caso luchar por eso. Quizá simplemente esa era una de las cosas que, por más que las deseas, no terminan bien. Guillermo permaneció en silencio, con muchas cosas que decir, pero sin el valor para sacarlas. ¿Qué es lo que quería que hiciera? Por supuesto que sabía qué es lo que quería que hiciera. Quería que lo amara tanto hasta que el mundo se acabara. Quería que lo besara tanto hasta quedarse sin fuerza. Quería quedarse con él hasta el final, hasta ser ancianos, hasta que uno tuviera que empujar la silla del otro. Quería amarlo a morir, para poder despertar de nuevo en otra vida y poder volver a encontrarse y amarse una vez más. Es lo que Guillermo quería. ¿Y por qué no podía decírselo? Te lo dije ya una vez, Guillermo, y vuelvo a repetírtelo. Si tú en este momento me pides que me aleje de ti, te juro por mi vida que tú nunca... Lo siguiente que Samuel sintió fue como era fuertemente tomado por los hombros, para ser girado prácticamente con violencia y terminar ahora estrellado con la pared. ¿Pero qué? En el mundo no existía una mejor forma de ser silenciado que esta, en la cual los labios de una persona a la que amas se aferran a los tuyos sin intención de separarse. Era la primera vez que Guillermo tomaba la iniciativa. De hecho, ni siquiera sabía cómo es que se había atrevido, o por qué es que estaba haciendo eso. Lo único que tenía la certeza era que tener los labios de Samuel moviéndose torpemente sobre los suyos era gloria. Aquello no era un beso calmado, no era un beso tierno, era desesperado y con necesidad. Todo aquello que Guillermo no se había atrevido a decir con palabras. Amaba a Samuel con su vida, y si eso significaba arriesgarse a sufrir de nuevo, valía la pena. Se separaron solo por algunos segundos, en los que la fastidiosa e inoportuna necesidad de respirar se hizo presente. Se miraron brevemente, para que en cuestión de segundos
estar otra vez ahogados en un nuevo beso. Perdóname, susurró Guillermo en medio del beso, sin alejarse un momento, pasando sus brazos por el cuello de Samuel, acercándolo cada vez más. Samuel lo tomó firmemente por la cintura, apretándolo hacia él, sintiéndolo suyo de nuevo, con ganas de no querer soltarlo jamás, con ganas de volver eterno a aquel momento. Te amo, murmuró Samuel, sintiendo cómo la cordura escapaba de su cuerpo, sintiendo cómo aquello se le iba de las manos de una manera asombrosa y veloz. ¿En qué momento todo se había salido de control? Ya no sabía y ni le importaba. Lo único que Samuel podía sentir era cómo era llevado a jalones de la camisa en medio de besos cada vez más desesperados. Estaba haciendo frío, mucho. Pero en ese momento sus cuerpos irradiaban un calor impresionante. Si afuera estaba cayendo una tormenta de nieve, ellos poco o nada lo sentirían. Los besos de Guillermo pasaron al cuello de Samuel, a su clavícula, a su pecho. Y aún por encima de la tela aquellos besos quemaban como brasas. Y vaya que Samuel necesitaba y extrañaba esa sensación como ninguna otra. Samuel. La voz de Guillermo ya era prácticamente un jadeo ahogado. Mientras sentía cómo las manos de Samuel se colaban por debajo de su cadera y se deslizaban frías por su piel caliente, haciéndolo sentir un placentero escalofrío. Guillermo mordió su labio fuertemente intentando reprimir un gemido. No quería ser el primero. No quería, pero aquello iba a ser prácticamente imposible. Terminaron llegando a tropezones hasta la oficina, aquella en la que una vez, hace mucho tiempo, se habían quedado dormidos juntos, cuando apenas soportaban estar cerca. Ironías de la vida, pues en ese momento sería el mismo lugar el que sería testigo del amor que irradiaban y que irremediablemente había crecido en ellos. Para cuando llegaron a ese sillón, gran parte de la ropa de ambos ya había terminado en algún lugar del piso. Y una vez más, Samuel se encontraba tumbado en aquel sillón como un hermoso ángel, respirando nerviosamente debajo de él. Te amo. Fueron las dos palabras que salieron los labios de ese ángel, y en ese momento Samuel sabía que la vida no podía ser mejor. Guillermo se removió en su lugar sintiéndose algo cansado y adolorido. Abrió los ojos con pesadez, sintiéndose perdido. ¿En dónde narices estaba? Bajó un poco la vista sintiendo cómo el ambiente helado se hacía sentir en su piel desnuda. ¿Qué? Se sentó de golpe en el sillón,
sintiendo una leve punzada de dolor en la parte de abajo de su espalda. Se levantó de su cuerpo aquel abrigo que claramente no era de él, aunque sabía perfectamente de quién era. Tenía ese aroma que él podía reconocer perfectamente. Y madre de Dios, estaba desnudo de pies a cabeza. Se talló los ojos intentando despertar del todo, intentando aclarar su vista otra vez. Miró alrededor y aunque estaba solo, sabía que obviamente aquello no había sido un sueño. Miró hacia todos lados intentando encontrar con su vista sus... Ahí estaban, encima del escritorio, como si se tratara de un adorno. Guillermo sintió cómo inevitablemente sus mejillas se sonrojaban por completo. No había nadie para verlo, pero aquello era inaceptable. Se levantó rápidamente cubriéndose con el abrigo. Tomó rápidamente y se los puso con toda prisa, lanzándose nuevamente al sillón. ¿De verdad aquello había pasado? Vaya que sí. Y por más que lo intentó, no pudo reprimir una sonrisa de idiota enamorado. Y hablando de ese idiota que lo tenía enamorado, levantó su ropa que se encontraba regada por todo el piso. Y antes de pensar en ponérsela, se quedó mirándose a sí mismo con atención. Las marcas de batalla, eso es lo que pintaban por completo su cuerpo. Mordidas, rasguños, besos, dados con demasiada intensidad, pintaban su piel pálida. Y la verdad es que él no recordaba que su novio fuera así de salvaje. ¿Qué había dicho? Descubrirse llamándolo de nuevo su novio lo hizo prácticamente palidecer. ¿Qué iba a suceder si aquello había sido simplemente algo que sucedió por euforia? Guillermo estaba cansado de vivir lleno de miedos. Quizá tenía que aprender a confiar, no solamente en los demás, principalmente en sí mismo. Se vistió rápidamente para salir al vestíbulo. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero claramente no había sido mucho, pues seguía siendo de noche. Y peor, parecía que afuera se estaba cayendo el cielo. Daba igual. No era algo que le importara mucho en esos momentos. Pero ¿dónde estaba Samuel? Eso sí que le importaba. Acercarse a la puerta del teatro fue descubrir su paradero. Las melodiosas notas de su piano inundaban el lugar. Guillermo no sabía definir qué fue exactamente lo que sintió al escucharlo tocar de esa manera. Quizá para otra persona eran simples notas salidas de un piano, pero para él expresaban mucho más. Maybe, susurró para sí mismo al identificar la canción. Y no pudo evitar que una enorme sonrisa pintara sus labios al recordar aquella vieja conversación que había tenido la primera vez que fue a su casa, cuando conoció a Clarita
Cuando vio por primera vez su espacio, cuando esa misma canción había salido en la conversación, Guillermo se quedó ahí de pie, a un costado de la puerta, negándose a apartar la mirada de ese chico, que a pesar de todo lo hacía tan feliz. ¿Cómo había sobrevivido tantas semanas sin él? ¿Quién sabe? Mirándolo así, tocando con tanta pasión, sabía que aquella era una imagen que necesitaba durante el resto de su vida. Fue bajando cada uno de los escalones hasta llegar al escenario, para sentarse justo en la primera fila. Samuel, que estaba a punto de concluir la melodía, no volteó a verlo. Pero saberlo ahí hizo que su rostro se marcara con una enorme sonrisa. Se sentía completamente pleno y feliz, tranquilo y en paz, como hacía mucho tiempo no se sentía. Quizá no había dicho ninguna palabra aún, pero el amor que se había demostrado hace unas pocas horas había dicho mucho más. ¿Estaba bien ahora? Seguramente sí. No podía ser de otra forma. Quería voltear a mirarlo, pero sabía que aquello lo pondría nervioso. Más aún al recordar que Guillermo sabía el significado que tenía aquella canción. Solo de recordar la cursi explicación que le dio, lo hizo sonrojarse. Lo peor era que tenía a Guillermo justo ahí, frente a él, viéndolo avergonzado. Por fin terminó de tocar y volteó a ver a ese chico frente a él, que estaba poniéndolo tan nervioso. Así que, ¿un corazón enamorado? Sabía que me arrepentiría de haberte contado eso. Samuel estaba a punto de bajar del escenario, cuando un fuerte estruendo se escuchó afuera, seguido de la más absoluta oscuridad. ¡Maldita sea! La voz de Samuel se escuchó temblorosa, mientras Guillermo manoteaba en el aire tratando de llegar a la orilla del escenario. Podía escuchar la respiración de Samuel, que empezaba a agitarse. ¡Por favor, Guille! Tranquilo, mi amor. Solo quédate donde estás, yo te encuentro. Guillermo ni siquiera se detuvo a pensar en lo cursi que se había escuchado. Algo que era prácticamente fuera de su vocabulario. En ese momento, lo que importaba era encontrar a Samuel antes de que se desmayara del susto. Que fuera de noche y que ese lugar no tuviera ventanas no ayudaba para nada. Aquella no era oscuridad, era un espacio completamente negro. Si tienes tu móvil, enciéndelo. ¿Cómo no se le había ocurrido a Samuel antes? Ahora, además de ridículo por estar asustado con la oscuridad, se sentía tonto. En la otra esquina del escenario, prácticamente al lado de las pequeñas escaleras, Guillermo pudo distinguir la luz del móvil de Samuel. Prácticamente le pareció una eternidad, el tiempo que tardó en cruzar al otro lado. A Samuel seguramente le pareció que el tiempo avanzaba aún más lento.
Apenas Guillermo llegó a él, sintió cómo ese chico tan seguro, tan imponente, se hacía pequeño en sus brazos y se aferraba a él como un niño. Y es que lo que Guillermo no sabía es que así era como se sentía Samuel, como un niño indefenso a punto de llorar. Terminaron ambos sentados en los escalones de subida del escenario. Y muy a pesar de lo ridículo que se sentía, Samuel no soltó a Guillermo en ningún momento. La sensación de aquello le daba a Guillermo era extraña. Se podía decir que en esa relación era Samuel el que dominaba. Tenerlo tan vulnerable y asustado lo hacía sentir que estaba en la obligación de protegerlo, como si una oveja pudiera proteger a un león. ¿Estás bien? Guillermo sentía el cuerpo de Samuel temblar entre sus brazos. Y no es que quisiera meterse en lo que no le importaba, pero de hecho sí le importaba. Claro que quería saber. Aunque Samuel había asegurado que nunca le contaría a nadie, él quería saber. Estoy bien, no pasa nada, solo olvídalo. No. ¿Eh? ¿Te pones así de mal y quieres que lo olvide? Dime qué sucede. Guillermo puso a escuchar un resoplido de molestia por parte de Samuel. No es algo que ocurrió hace mucho tiempo. No creo que necesites saberlo ahora. Es que no lo necesito, pero quiero saberlo. ¿No confías en mí? Un largo suspiro y uno aún más largo pasó antes de que Samuel empezara a hablar. Cuando yo tenía 7 años, la única hermana de Clara estuvo enferma y después de un par de veces murió. Como es lógico, ella tuvo que ir a Cáceres para estar con ella en sus últimos días. Y si contamos que mis padres nunca estaban conmigo, en aquella ocasión me quedé completamente solo. Encontraron una mujer para que me cuidara. Sería algo temporal. Estuvo un mes conmigo, pero es un mes que recuerdo como uno de los peores de mi vida. No me maltrataba golpeándome, pero la forma en que me maltrataba emocionalmente era mucho peor. Mi papá tenía una pequeña bodega en el patio de la casa, lugar de 2 metros por lado, donde guardaba herramientas. Esa mujer me encerraba allí. No importa cuánto llorara o suplicara, en ocasiones pasaba ahí casi todo el día. En ese lugar, en ese maldito lugar oscuro. Guillermo empezó a sentir que preguntarle aquello había sido una mala idea. Lo peor era pensar que mis padres ni siquiera se dieron cuenta. Aun cuando yo se los decía, pensaba que solo quería llamar la atención. Pensaba que estaba diciendo mentiras. Y a diario tenía que aguantar estar encerrado ahí en la oscuridad, escuchando cómo esa mujer me hablaba desde afuera.
y me recordaba con palabras nada amables que nadie me quería. Era un estorbo para todos. Que un día me dejaría ahí encerrado para siempre y nadie se daría cuenta siquiera que yo no estaba. Guillermo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad había personas así? ¿Tan hijas de puta para ser capaces de maltratar de esa manera a un niño? No cabía duda de que sí, y lamentaba mucho que su Samuel hubiese tenido que ser una de esas personas a quien les tocara sufrir de esa manera. Si uno se pone a pensar, hay niños que la pasan mucho peor. Guillermo se sintió miserable por todas las veces que había juzgado la actitud de Samuel. No cabía duda que a veces el carácter lo forman las experiencias que vivimos y que se podía esperar de alguien con un pasado como el de él. Aún así, Samuel era un chico bueno, y si de Guillermo dependía, no volvería a sufrir jamás. Y así, hablando y hablando de tantas cosas nuevamente, se quedaron incómodamente dormidos en aquellas escaleras, pero con la seguridad de estar juntos.